De nuevo se aparecen todos los fantasmas, esos fantasmas que nos colocan como una sociedad violenta y además como una sociedad en donde en ocasiones la autoridad responde en una narrativa que no necesariamente refleja lo que pasa y que acaba por estigmatizar o revictimizar a quienes la padecen. El gran asunto en Salvatierra es, hay diferentes hipótesis de lo que pasó, pero una puede ser hasta una bronca, de estas broncas en donde unos quieren entrar a la fiesta, no los dejan entrar y entonces luego regresan armados y atacan a los que no los dejaron entrar a la fiesta. Una cosa de esta naturaleza. El presidente de nuevo adelantó diciendo que es un asunto que tiene que ver con el consumo de drogas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchos, o todos los que están ahí son susceptibles de ese juicio del presidente. Todas las familias, pues naturalmente lo que hicieron después de ver que 11 de sus hijos habían muerto por el ataque, que 4 más están seriamente lesionados. Si va usted a saber si hubo una ráfaga, como se dice, cuál es realmente lo que pasó con muchos de ellos. Pero aquí lo que es importante también ver es que en esta narrativa se colocan elementos sobre la mesa que van definiendo lo que sucedió, que no necesariamente es lo que sucedió. A ver, lo planteo. El asunto entonces es el consumo de drogas o las drogas, está subiendo el consumo de drogas en el país. Eso que le cuento ya da una predefinición de lo que quien debe de decidir es la autoridad, ¿no? Y es la autoridad la que debe dar. Igual pasó en Celaya. Recuerde usted cómo las mamás y los papás de los jóvenes pues salieron a las calles a decir, oigan, espérenme, no hay, en el examen toxicológico de nuestros hijos no hay una sola pieza que pudiéramos nosotros mencionar o hablar de que está relacionada con la droga. Nuestros hijos no consumían, hay pruebas de ello. Venían de un viaje, de una fiesta y venían a las 10:30 de la mañana por una carretera realmente transitada, que es la que va de Querétaro a Celaya. Y aquí el asunto está el otro asunto que hay que decirlo, es un drama, ¿no? Es brutal. O sea, quienes perpetran los atentados, los ataques, en la mayoría de los casos son jóvenes. ¿Quiénes son los que reciben estos atentados? Jóvenes. O sea, los jóvenes contra los jóvenes, en un país de jóvenes. Y fíjese a qué niveles pueden llegar las cosas, que al final todas estas definiciones de una narrativa, que esto no hay que perderlo de vista, es que esa narrativa es el diagnóstico de las cosas. Y si ese es el diagnóstico de las cosas, hay cosas que no, hay un diagnóstico que en muchas ocasiones esté equivocado. Mire, muchos pequeños detalles se pueden decir de estos dos últimos acontecimientos, pero aquí de nuevo hay elementos que nos colocan entre la espada y la pared, ¿no? De nuevo las masacres. Ya no había, sí las hay. Y no lo digo contra el presidente, lo digo en función del estado de las cosas. Segundo, es que lo de el Estado de México fue algo excepcional. Pues bueno, también es excepcional entonces lo que pasó en Salvatierra, también es excepcional lo que pasó en muchos otros lados. Y entonces vamos de excepción en excepción en excepción. Aquí lo importante es que el diagnóstico sea claro. Como le dijeron al presidente hace poco, nadie duda de la relevancia de todo lo que sucede a las 6 de la mañana ahí en Palacio, cuando son las reuniones de seguridad, pero sí hay algo que es un elemento como para atender. ¿Cuál es el diagnóstico de las cosas y cuáles están siendo los elementos que se ponen en la mesa para saber qué anda pasando? Yo le diría, mire, lo de Salvatierra, todo indica que va a acabar siendo un asunto pues, delicado, terrible, brutal, pero no hay manera de saber. Quizás algo de mayor seguridad, porque la hacienda está relativamente cerca de una carretera federal. Pero lo otro que si uno dice, a ver, lo del Estado de México se veía venir, había denuncias, había demandas, pudo haberse llevado a cabo desde mesas de negociación, desde apostar por la Guardia Nacional de manera muchísimo más presente que de lo que corresponde a lo que los últimos días en función de lo que los últimos días estaba viviendo. Bueno, de nuevo el drama, brutal para las familias, dolorosas antes de Navidad. Jóvenes que seguramente son los que atacan y jóvenes que son los atacados. Jóvenes contra jóvenes en un país de jóvenes, en medio de delincuencia organizada, en medio de versiones de toda índole. Y en eso andamos, lamentablemente cerca de la Navidad, pero lamentablemente en este país.